Bienvenidos a esta tercera entrega del manual de CSS de desarrolloweb.com, en el que vamos a dedicarnos por completo a conocer los atributos de la CSS o al menos una buena gama de ellos. Empezamos por ubicar el manual del que estamos hablando. Es el manual de CSS. Bueno, lo tenemos en monotemáticos CSS y dentro de CSS aquí en hojas de estilo en cascada. Muy bien. Este manual estamos tratándolo a través de diversos vídeos, en los cuales ya hemos publicado algún vídeo anterior. Y ahora vamos a trabajar sobre este punto de aquí, los atributos de las hojas de estilo en cascada, que es decir de alguna manera qué atributos de estilo, qué estilos podemos aplicarle a cada elemento de la página. Muy bien. En ese artículo podréis encontrar una lista de los atributos posibles que nos aceptan las hojas de estilo en cascada, divididos en fuentes, párrafos, fondo, modelo de caja y hasta ahí. Bueno, esta lista de atributos está bastante bien, es útil sin duda para empezar, viene muy bien, pero he de decir que no están todos los atributos aquí complementados, vamos, no están recogidos todos los atributos. ¿Por qué no están? Pues porque esto se hizo hace tiempo y ahora mismo no se ha mantenido muy actualizado y las CSS han aumentado. Entonces os vendrá bien tener esta caja. Ahora veremos una serie de atributos y los iremos utilizando. Pero además os quiero comentar que existen algunas hojas, algunas chuletas, shared sheets, que se llamaría en inglés, que están en internet gratuitas para utilizar como referencia rápida. Entonces aquí si ponéis chuleta CSS, aquí chuletas sobre distintas tecnologías, por ejemplo, aquí encontraréis un enlace que va a una página que está bastante bien porque tiene chuletas de muchas tecnologías. Lo veis aquí, Added Bytes Chat Sheets. Realmente ese enlace que acabo de abrir es el que tengo aquí abierto, en el cual pues tenéis aquí una lista de hojas de hojas de chuletas, en el cual pues viene recogidos todos estos. Aquí lo que nos interesa es la CSS Chat Sheet versión 2, que ellos la han remodelado. Y esa chuleta, si la pulsamos, pues bueno, nos pasaremos a la página de descarga y al final lo que obtendremos será un PDF, que también lo tengo aquí y os puedo mostrar directamente sin necesidad de descargarlo. En este PDF pues encontramos una buena cantidad de información sobre atributos de las CSS, que lo cierto es que está bastante más completa que la que tenemos nosotros ahora mismo en desarrollo web. Habrá que actualizar el artículo, pero bueno, de momento os doy este recurso que os podrá venir muy bien para poder hacer vuestra referencia rápida de CSS. Esto lo podéis imprimir en una hoja y tenerlo a mano cuando estéis programando en CSS, por lo menos al principio cuando estáis aprendiendo, ¿no? Luego la mayor parte de los atributos los vais a ir conociendo. Entre lo que hay la chuleta viene muy bien porque no solo habla de los tipos de atributos, sino que además vienen los selectores, cómo seleccionar elementos de la página para luego aplicarles estilo justo a esos elementos. Vienen las pseudoclases o pseudoselectores. Y luego vienen también las unidades que ya hemos comentado en el vídeo anterior. Los selectores, yo creo que tampoco los hemos visto, pero los veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ir viendo lo que son los distintos atributos de hojas de estilo en cascada. Mira, y además también te sale aquí una imagen que viene muy bien para ver esos atributos, por ejemplo, el margin, a qué se refiere, o el padding, tal. Esto todo lo veremos detenidamente para ir aprendiendo estas hojas de estilo. Yo creo que es interesante comenzar en hojas de estilo por estas hojas de estilo que teníamos en principio en desarrollo web, que son bien sencillitas, y luego pasaremos a esta hoja, a esta chuleta que tiene más componentes. Así que vamos a ir poco a poco viendo cuáles son los atributos de CSS para ir utilizándolos en las páginas web, de ejemplo que estamos haciendo,
y ir pudiendo entender mejor cómo funcionan. En esta página tenemos aquí los atributos y vamos a ir viendo los atributos que están puestos en esta página, en este manual, que no son todos, son una pequeña parte, pero son los más importantes, por lo menos con los que podemos comenzar. Aquí vamos a comenzar por los atributos de fuentes, que también los podemos encontrar como font, y veremos cómo a través de distintos atributos podemos ir creando estilos en las páginas web que estén relacionados con las fuentes con el que se están utilizando las fuentes que utilizamos en la página. Disculpar. Creo una carpeta nueva para crear aquí dentro otra serie de archivos que vamos a ir viendo en esta tercera parte del vídeo de CSS de desarrollo web, y voy a ir creando archivos para que sirvan de ejemplo de uso de las CSS, en este caso los estilos de fuente font. Muy bien. Pues bueno, voy a ir creando unos contenidos dentro de la página y luego esos contenidos les iré aplicando estilos CSS con los atributos que vamos a ir conociendo. Algunos ya, a decir verdad, ya los hemos conocido porque en los anteriores pasos de este manual ya los explicábamos. Pero vamos a seguir viendo estilos nuevos y bueno, los que conozcamos pues también los iremos explicando un poquito para que se puedan seguir entendiendo, seguir asimilando. Empezamos por darle estilo a ese párrafo que hemos colocado. Y bueno, empezamos por un color en el párrafo. Ese atributo color sirve para especificar el color del texto que hay en los párrafos. En los párrafos porque se está definiendo el color dentro de la etiqueta P. Y veis, he colocado un color de texto en rojo, que la verdad es que no me gusta mucho el rojo porque se confunde, se entiende como que es un error, ¿no? Yo lo pongo azul, pero azul se puede confundir con un enlace. Bueno, en realidad estos son unas pruebas, pero bueno, lo dejo aquí así. Esto es un verde que si lo pongo un poco más oscuro quizás se verá mejor. Bueno, y ese es un verde un poco más oscuro que se lee bien. Es el atributo color. Ahora vamos a ver el atributo font size, que sirve para indicar el tamaño de las fuentes. Ya sabéis que con HTML podíamos indicar tamaño de fuentes, pero la etiqueta font es una etiqueta obsoleta. Las fuentes ahora necesariamente, para que cumplamos los estándares, tienen que ser indicadas con CSS. Y ahí estáis viendo con el atributo font size indicamos el tamaño de la fuente, que lo estoy colocando en 16 puntos. Y veis que la letra ha aumentado, aunque quizás tampoco se vea muy bien que de verdad ha aumentado, porque igual 16 no se ve muy bien en relación con el tamaño de texto que había antes en el body, que es el tamaño de texto por defecto. Coloco un segundo párrafo para que se vea que al editar los estilos para la etiqueta P, se editan para todas las etiquetas P o todos los párrafos que hay en la página. De modo que si yo coloco ahora una etiqueta div, esto es una división, ese div no está afectado por el estilo de la etiqueta P, porque yo con el estilo definido antes solo definí el estilo de la etiqueta P. Si yo quiero definir el estilo de la etiqueta div, tengo que colocar ahí el nombre de la etiqueta, div, y dentro de las llaves los estilos que quiero asignar a esa etiqueta. Lo estáis viendo ahí, he colocado un tamaño de texto de 10 píxeles, se ve que es menor que el estilo del párrafo y que afecta tan solo a la etiqueta div, que es la que estamos trabajando. Bueno, ahora vamos a ver un font family. Vale, pero dejadme que antes os explique una cosita aquí. Aquí en el font size, veis, aquí hay una serie de valores que serían, aparte de los valores con unidades, él te permite explicar unos valores con nombres. Estos valores podrían estar bien para decirle, pues por ejemplo, que eso es un texto small, un texto pequeño. Y esos valores podrían estar bien para definir de una manera, no con unidades, sino de una manera con significado, cuáles son los valores
de texto que quieres colocar en esta página. Por ejemplo, X small sería un texto aún menor, que fijaros, se ve un menor. Y pues bueno, los tipos de fuentes se pueden especificar también con estos valores, pero el problema de esto, o problema, o la ventaja también, porque que cada navegador es el dueño de decir el tamaño X small, o el tamaño small, o el tamaño big, o large, perdón, eh, a lo que corresponde el tipo de fuente que es. Entonces así le estamos dejando al navegador la responsabilidad de elegir el tamaño de letra exacto. Simplemente le estamos diciendo que lo queremos extra large aquí. Entonces hemos colocado que las etiquetas de spam con ese atributo XX large, que los spam tengan una letra extra large, y ahí los veis que ese segundo párrafo donde hemos colocado la etiqueta spam está con un tamaño de letra bastante mayor. Y eso es lo que digo, que casi todos los atributos o muchos de ellos tienen valores ya definidos que se pueden utilizar. Bueno, pasamos aquí la tipografía. Con el font family puedo decir qué tipo de letra o qué familia tipográfica quiero utilizar en un, en un elemento de la página. Por ejemplo, en la etiqueta P, pues le voy a decir que los párrafos tengan el font family. ¿En qué valor? Pues mirar, fijaros, aquí también él nos propone aquí una serie de valores ya definidos, que aquí con monospace estamos haciendo que la letra sea monospaciada, de estas que sirven bien para colocar códigos, o con cursive conseguimos que la letra sea cursiva. Y el navegador, como os decía, es el responsable de decir, vale, pues cursive yo lo interpreto que es con este tipo de letra. Fijaros aquí con qué tipo de letra aparece, que es una letra así eh, bonita y tal, bastante redondeada, y está bien. Eso es el preview del home site, que el preview del home site funciona internamente como si fuese un Internet Explorer. Ahora quiero abrir este archivo dentro de Firefox y lo estáis viendo ahí como el estilo de letra cursive cuando estamos en Firefox utiliza otra fuente distinta que no es la misma fuente que estaba utilizando Internet Explorer. Ahora lo voy a abrir bien en Explorer, en el propio Explorer, no en el preview del home site. A ver si carga. Para que veáis la diferencia entre lo que es el estilo en cursive que obtendríamos con Firefox y ahora el estilo en cursive que obtendríamos con Internet Explorer. A ver, un segundo. Vale, aquí está. Y veis que el texto es ligeramente distinto. Bueno, ligeramente no, bastante distinto porque la fuente es totalmente diferente. Y de esta manera pues le estáis diciendo que es una letra cursiva, ¿vale? Pues es cursiva, el navegador te pone una letra cursiva, pero ¿qué pasa? Que no sabéis exactamente qué tipo de letra estáis utilizando. Esto puede estar muy bien de cara a que los navegadores, dejarle el trabajo al navegador de interpretación de la página, pero los diseñadores suelen o solemos, nosotros y vosotros, soléis desear cuando especificáis un estilo que sea el estilo que vosotros estáis deseando. Y ahora, perdonad que habíamos colocado un estilo en el font que es Verdana, que eso sirve para especificar un estilo de una fuente. Ese estilo Verdana, pues lógicamente el navegador tiene que tener la fuente Verdana para que se vea. Y si queréis, lo normal es especificar varios tipos de fuente, varias tipografías, una detrás de la otra, para que si no tiene la una te coja la siguiente y si no la siguiente, separadas por comas las tipografías. Entonces lo que estáis viendo es que cuando yo defino un estilo de fuente en el body, lo que consigo es que todo el cuerpo tenga ese tipo de letra, menos que, menos por ejemplo los párrafos que había definido con cursive, entonces se ven con el tipo de letra del párrafo, porque manda más la etiqueta, el estilo definido para el P que para el body, porque body es una etiqueta más general, siempre manda lo más particular. Y lo estáis viendo ahí como toda la página aparecía con Verdana menos el párrafo que estaba apareciendo con el cursive.
Y ahora aquí, perdonad un momento que vuelvo aquí a la lista de etiquetas. Este es el artículo anterior. Entonces aquí en la lista de atributos de CSS que tenemos aquí en desarrollo web vamos a seguir viendo. Y vamos a ver aquí. Habíamos visto el font family, que se puede especificar ahí por comas, lo estáis viendo en el ejemplo ahí de font family, y ahora el font weight, que es para decidir una grosura del texto, que se puede poner en normal, en bold, en bolder, en lighter, y luego 100, 200, 300, que serían distintos tipos de anchura. Lo más normal, lo que se suele utilizar aquí, es utilizar directamente el font weight bold, para que te ponga un texto en negrita. Font weight bold. Entonces aquí hemos definido que en los div el texto aparecerá en negrita. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, para ver la diferencia, yo voy a poner aquí un span dentro de ese div, en el cual voy a colocar un estilo de font weight normal, para que esa parte del div, lo que está entre spam y barra spam, o sea, la palabra división, aparezca con un tipo de letra normal. Y ahí lo estáis viendo, lo que pasa es que los spam les había definido antes un tamaño de letra mayor y no se ve muy bien ese tamaño de letra, o sea, no se ve muy bien que es negrita por culpa de ese tamaño de letra. Yo voy aquí simplemente a cambiar el tipo de letra y poner 12 puntos. Muy bien. Y esos 12 puntos sí que me va a permitir que se vea que en realidad se está escribiendo sin que sea negrita. Porque estamos decidiéndole con el span style font weight normal que ahí no queremos que sea negrita. Y ahora el font style, que nos permite varios valores, el normal, italic y oblique, que es normal sería un texto normal, itálica sería pues el texto en oblicuo, en cursiva, que nosotros llamamos en castellano, y oblique, que es exactamente pues lo mismo, oblicuo el texto, pero no hay mucha diferencia entre el oblique y el cursiva, o bien ninguna. Vamos a probarlo aquí. Entonces vamos a colocar un div con un font style normal. Bueno, el font style normal realmente es normal, es el que venimos utilizando, el que se utiliza por defecto. Entonces no habrá mucha diferencia entre ese div con el font style normal y cualquier otro div que hayamos colocado antes en la página. ¿Veis? Aquí está el div en negrita porque bueno, el font style normal no afecta porque es por defecto. Y ahí estáis viendo que ya en italic aparece como un texto en itálica o en cursiva, como lo queréis llamar. Y ahora probamos oblique y veis que también el texto aparece exactamente igual, en cursiva o itálica, de la misma manera que italic. Continuamos. Ahora hemos visto todos los font y ahora vamos a ver los párrafos. Que estos párrafos, o sea, estos atributos sirven para definir estilos en párrafos enteros o en bloques de texto, ¿de acuerdo? Para esto voy a crear un nuevo archivo para no colocar todo en el mismo, todos los ejemplos en el mismo archivo, que si no nos va a quedar pues un poco embarullado. Y en ese nuevo archivo vamos a colocar ejemplos de los atributos para definir estilos en bloques de texto. Pues bueno, voy a colocar aquí varios párrafos con un poco de texto para que se puedan ver. Tengo un párrafo. Y bueno, por acabar antes, me viene bien copiar ese texto, por ejemplo, hasta aquí. Control C y ahora Control V, lo pego por aquí. Y así tenemos directamente un código HTML con el que poder trabajar. Este span de aquí me lo voy a cargar. Bueno, mejor solo quito el estilo, así el spam lo dejo. Como no tiene ningún estilo el spam, pues no afectará para nada. Y luego si quiero le podré dar un estilo a los spam para hacer estas pruebas. Como siempre, los estilos los estoy indicando dentro del propio código HTML,
pero bueno, vosotros en vuestras creaciones lo podéis hacer como más interesante os parezca. Generalmente lo vais a hacer con los CSS, un archivo externo. Pero aquí, para no andar con archivos externos, me viene bien trabajar con el propio código, dentro del propio código HTML, con los estilos, y ya está. Y bueno, entonces el primer de los elementos es el line height, que sirve para definir la altura de las líneas. Generalmente la altura de las líneas viene en relación con el tamaño de la fuente, porque cuanto más mayor sea la fuente, más grande tiene que ser el espacio entre líneas. Y aquí con LineHeight 18 podemos definir un espacio entre líneas distinto del espacio tradicional que tendríamos en esa fuente, en concreto del P. Lo que pasa es que no se ve muy bien porque, claro, para ver el espacio entre líneas necesitáis tener varias líneas. Entonces voy a crear ese párrafo con un buen trozo de texto y así podremos ver que el texto de ese párrafo está con un espacio entre líneas mayor. Quizás no lo estáis viendo bien, pero si le quito el line height, un momento, vamos a ver, veréis que las líneas están más pegaditas unas a otras. Y ahora si coloco el line height, y para que lo veáis bien lo voy a subir esto de tamaño para que se compruebe cómo con este line height efectivamente las líneas aparecen más separadas. ¿Correcto? Bueno, pues es el line height, que nos viene muy bien, es uno de los atributos que viene bien con las hojas de estilo y que se utiliza bastante. Text decoration sirve para definir estilo de decoración al texto de un párrafo bueno, al texto de la etiqueta donde estéis colocándolo, ¿vale? ¿Y qué tipos de decoración? Pues permite subrayado pero con la línea encima del texto y con la línea tachando el propio texto. Ahora con esto le hemos dado un underline, o sea, un subrayado en todos los textos de todos los párrafos. Y ahora dentro de div voy a definir un estilo de decorado del texto que solo aplicaremos a los div, que es el overline este. Este overline sirve para que la línea la ponga encima. Y ahí estás viendo cómo ese div, esa división, esto es una división, ese texto, tiene una línea por encima. Aquí para que se vea bien voy a crear otro div en el cual voy a colocar cualquier texto aquí para prueba y lo vemos que tanto esto es una división como otra división tiene una línea por encima. Quizás si separamos estos div un poquito con BRs y los aislamos un poquito más, se pueda ver que efectivamente tienen la línea por encima del texto. Muy bien, y ahora nos queda por ver del text decoration el line through. Vamos a ver, pues el line through sirve para que haya una línea como que aparezca tachado, ¿no? el texto, una línea por el medio del texto. También es el atributo text decoration, que lo tenemos que colocar tal cual sabemos. Y ahora line through, que es el valor de ese atributo. Y veis que lo que eran spam, porque ese atributo lo hemos colocado para la etiqueta spam, todo lo que son spam aparecen tachados, con una línea por el medio del texto, como si estuviesen tachados. ¿De acuerdo? Bueno, pues os quiero enseñar un truquito, ya que estamos. Quiero enseñaros un truquito sobre colocar un enlace, ¿vale? ¿Cómo hacer enlaces sin subrayado? Pues bueno, ahí estáis viendo ese párrafo. Lo que pasa es que, claro, los párrafos ya tenían un subrayado. Voy a sacar el enlace de aquí y lo voy a llevar a otra parte. Lo pego por aquí abajo, a ver. Muy bien. Y ahora veréis cómo eso es un enlace y como cualquier enlace en una página web, por defecto aparece siempre subrayado. Lo veis ahí, texto del enlace. Muy bien, lo voy a sacar de abajo porque a veces la mosca del vídeo me lo tapa. Y lo veis ahí. Este texto de enlace aparece el texto subrayado. Bueno, y ahora lo que os decía, ¿cómo hacer enlaces sin subrayado? Pues con el text decoration
dos puntos none, que eso le estamos indicando que no queremos ningún tipo de decoración. Entonces los enlaces siguen siendo enlaces porque os ponéis y sale la manita, pero ya no aparece subrayado. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un truco básico, muy básico, pero extremadamente útil de CSS. Y ahora veamos el text align, que sirve para alinear el texto de los párrafos o el texto de cualquier elemento al que le pongamos este atributo, de cualquier elemento HTML. El texto asociado a ese HTML con el text align te lo alinea. Pues center lo que hace es te lo centra el texto. Con esto conseguimos, ahora con align right conseguimos que todos los párrafos, veis, no solo el primero, sino todos los párrafos tengan alineación a la derecha. Y con align left conseguís la alineación a la izquierda, que es el atributo o el valor del atributo por defecto, que en principio no hace falta colocarlo. Lo dejo en center para que los párrafos aparezcan centrados, que es el efecto que más me ha gustado, y pasamos al siguiente atributo, que es text indent. Ese text indent sirve para crear un espacio de sangrado o un espacio de margen, de indentado también se llama, al principio, en la primera línea de los párrafos. Lo habéis visto, por ejemplo, en las cartas, ¿no? o en los libros, por ahí, que la primera línea de un párrafo, sobre todo muchas veces los párrafos importantes que empiezan con los que empieza el texto, la primera línea, lo que es el primer texto aparece un poco sangrado, un poco con un margen a la izquierda, en la primera línea tan solo. Ahora con el align center no me deja ver el sangrado, lo tengo que pasar a align left y ahí lo estáis viendo como ahí sí que se puede ver que hay un sangrado en la primera línea o un indentado. Lo voy a hacer un pelín mayor para que se pueda ver bien el efecto. Vamos a exagerar un poco más y ahí tenéis 50 píxeles de sangrado en la primera línea de los párrafos. Y ahora para que lo veáis voy a colocar otro párrafo con bastante texto para que veáis que el segundo párrafo este también va a aparecer con un sangrado porque yo el sangrado, el text indent, lo he colocado para todos los párrafos de la página. Entonces ese párrafo aparece y el segundo párrafo también. Los siguientes también son párrafos y también aparecen con el text indent. Muy bien. Y ahora me queda el text transform para acabar con los atributos de texto que podemos ver aquí en el manual de CSS de desarrolloweb.com. Y ese text transform me sirve para hacer transformaciones del texto. Por ejemplo, capitalice. Capitalice lo que consigue es que el texto aparezca, bueno, aquí lo estoy poniendo en el spam, pero claro, como el spam está tachado no se ve muy bien. Voy a pasar ese capitalice a otro lugar, pero lo que os decía, el capitalice consigue que el texto lo pone todo en minúsculas y la primera letra de cada palabra la pone en mayúsculas. Bueno, vamos a probar con el uppercase. El uppercase lo que hace es que todas las letras las pone en mayúscula. Una transformación del texto para que todas las letras sean mayúscula. Y el capitalice, sí. Es que lo voy a sacar de aquí porque al estar tachado no se puede ver bien, pero quiero mostraros cómo, poniéndolo por ejemplo en los enlaces, ahora ese texto del enlace que teníamos aquí, texto de enlace, vais a ver cómo las primeras letras de cada palabra aparecen con mayúscula, con capitalice. Muy bien. Vamos a ver, y ahí lo veis. Texto con la T mayúscula, D con la D mayúscula, E mayúscula, P mayúscula, M mayúscula y T mayúscula. Y lo estáis viendo que el texto en realidad estaba todo en minúscula, pero él me lo ha transformado con la regla de estilo text transform, asignándole capitalice para conseguir esto. Este text transform viene muy bien a veces para hacer titulares de páginas o algo así, decir, bueno, pues este titular quiero que sea siempre en mayúsculas. O a veces cuando hay gente que te escribe todo en mayúsculas, pues le pones el uppercase y te lo convierte en minúsculas, perdona, lowercase. Ahí, uppercase va con doble P. Muy bien.
Y ahora, y bueno, a veces viene bien hacer estas transformaciones de texto, tanto cuando queréis poner un texto de una manera, como cuando queréis transformar un texto que alguien os ponga, por ejemplo, todo en mayúsculas, ¿no? Y eso a veces queda mal, que un texto aparezca todo en mayúsculas, y sin cambiar el texto, pasarlo a minúsculas, yo lo puedo transformar, por ejemplo, aquí con el block quote, aplicando el estilos al block quote, que es donde hemos colocado ese texto en mayúsculas. Lo voy a colocar aquí, perdonad, lo voy a poner los atributos, en principio se pone en minúsculas, y es text transform, y aquí es lowercase para que me transforme en minúsculas un texto. Y ese texto está todo en mayúsculas, ya no aparece en mayúsculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver atributos de fondos para la página. Que en principio hay varios atributos de fondo. Aquí ahora mismo solo tenemos escritos dos de ellos, pero vamos a ver más en este vídeo, que os los voy a ir comentando sobre la marcha. Entonces, los atributos de fondo, bueno, los voy a hacer un nuevo archivo, como estáis viendo. Los atributos de fondo sirven para definir un fondo en la página, que un fondo, ¿cómo puede ser? O bien con un color de fondo, o bien con una imagen de fondo. ¿Vale? Esta página tiene un fondo, muy bien, y se lo voy a colocar para que tenga un fondo de verdad. Como siempre, defino los estilos en la propia página, vosotros definirlos donde más os parezca correcto. Y aquí voy a definir estilos para la etiqueta body, que es el cuerpo, con lo cual esos estilos serán definidos a todo el cuerpo de la página. Y le defino, como veis, un color de fondo de color naranja. Vamos a ver, FF8800 hace el color naranja. Bien, pues lo estáis viendo ya. Ya tiene un fondo la página. Bien. Y ahora, cualquier elemento de la página, los párrafos, los div, o cualquier elemento de la página que vosotros estéis utilizando, pueden tener sus propios fondos que vosotros vais a definir con CSS. Vamos allá con color de fondo. Para los párrafos. De acuerdo. Y lo estáis viendo ahí que hemos colocado un color verde a los párrafos. Y por regla general, eso, cada elemento de la página le podéis asignar un fondo distinto, el que queráis. Un fondo bien en color o un fondo bien en imagen. Y hablando de imágenes, nosotros habíamos utilizado aquí antes una imagen que es el logo.png este. Y lo que voy a hacer, esa imagen la voy a poner como fondo, por ejemplo, en la página. Si yo coloco el background imagen, lo que hago es definir que esa imagen tenga un fondo en concreto. Y lo estáis viendo aquí, coloco la ruta de la imagen ahí en URL, entre paréntesis, que es punto para ir al directorio anterior, y luego, y ahí está el logo de desarrollo web como fondo. Y como estáis viendo, por defecto, un fondo siempre te lo coloca creando un mosaico con la misma imagen. Muy bien. Y bueno, aquí, como os decía, faltan algunos atributos de background que podríamos aprender a utilizar. Por ejemplo, background position, background repeat. Vamos a ver el background repeat, que le podemos indicar varios valores, entre ellos no repeat, no guión repeat, y con eso conseguimos que el fondo no se repita. Lo veis que aparece solo una vez, ya no aparece como un mosaico. ¿De acuerdo? Y ahora
Fijaros aquí en el PDF que os había comentado antes de fondo de la chuleta de CSS, me permite seleccionar, veis aquí, por ejemplo, a ver, un momento. Estoy buscando los colores, o sea, los atributos para fondos. Y aquí está, color y fondo. Entonces ahí tenéis el fondo, el background imagen, background position, el background color, background repeat. Y esos distintos atributos nosotros los podemos escribir aquí, todos los que necesitemos para nuestros ejemplos. Y ahora, por ejemplo, voy a utilizar el background position y le voy a colocar un center y a ver qué pasa. Lo que va a hacer, lógicamente, os podéis imaginar que nos va a centrar el fondo en la página. Y por ahora, atributos de fondo está bien. Quiero enseñaros un momento un editor de CSS que se llama Top Style. Un editor de CSS ¿para qué nos sirve? Pues bueno, para ayudaros a la hora de escribir código CSS. Os quiero enseñar ahora, en un breve instante, cómo un editor de CSS también nos puede ayudar a recordar los estilos CSS que tenemos. Este editor Macromedia Homesite viene con un editor de CSS que se llama Top Style, que podéis ver aquí en esta ventana. Y este editor nos permite hacer hojas de estilo en cascada de una manera más fácil. Por ejemplo, imaginaros, yo quiero definir estilos para la etiqueta P. Pues simplemente coloco aquí la P y ya él me coloca las llaves. Coloca la primera llave, él me coloca la segunda, perdón. Bueno, y aquí encima nos propone una serie de estilos para que nosotros pongamos a este CSS. Pero no solo los podemos poner a través de este menú, él también nos lo recuerda en este lateral derecho, en el cual podemos ver una lista de todas las hojas de estilo en cascada. En este caso de nivel 2 tenemos seleccionado, podríamos seleccionar de nivel 1 y saldrían menos, porque hay distintas especificaciones de las hojas de estilo que son nivel 1, nivel 2 y ahora están sacando el nivel 3. Yo elijo nivel 2, que son las que están ampliamente soportadas por los navegadores. Bueno, entonces lo que os quería decir es que desde aquí, por ejemplo, podemos seleccionar elementos como el background color e incluso él nos permite algunos tipos de colores que podemos aquí seleccionar directamente, pues teal, y nos coge este color y además nos lo muestra en este preview que está aquí abajo. Y ahora, por ejemplo, voy a colocar una etiqueta, o sea, una etiqueta div para definir estilos de una etiqueta div, ¿no? Y aquí en la lista de estilos, pues por ejemplo le voy a decir que, bueno, vamos a buscar cualquier estilo de aquí, veis que son muchos, ¿no? Por ejemplo, font style, él nos recuerda aquí que podemos hacer pues itálica, font size, podemos escribir aquí 22 puntos y él va colocando los atributos de estilos en este sitio y nos va mostrando aquí abajo el preview, cómo se verían estos estilos que estamos nosotros colocando. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí un background color también de color negro y un color de texto de color blanco. Vamos a buscar en la C color aquí, color, vale. Vamos a ver, color blanco. Y si aquí aparece en la capa del div. Y de paso que estoy aquí, yo os quería enseñar otra cosa, que es que los estilos no solo se pueden explicar en un atributo por estilo, sino que además existen estilos que están agrupados en un mismo atributo, o podemos especificarlos agrupándolos en un mismo atributo. Por ejemplo, vamos a ver, este P, ¿de acuerdo? Tiene, veis aquí este background que está aquí con el más, si me permite desplegarlo, y aquí decirle todos los estilos que están debajo de background. Y yo aquí con esto puedo seleccionar aquí los estilos. Mirar, por ejemplo, el transparente significa para que el background sea transparente. Eso no lo he comentado antes en los fondos. Aquí background transparente. Y luego el background image, pues por ejemplo podemos
aquí seleccionar, no sé si me dejará, si me deja seleccionar una imagen, pero bueno, me da igual. La voy a poner aquí directamente, URL y entre paréntesis punto barra logo punto png. De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, en Background Repeat me permite aquí seleccionar cómo quiero que se repita. Por ejemplo, que se repita en la vertical. Background Attachment, si quiero que esté Scroll o Fixed. La verdad es que esto ahora mismo no sé ni lo que es. Position, me disculpáis. Y la posición del fondo, si quieres que esté arriba, al centro, al bottom, left, right, center. ¿Veis? Y él nos ha colocado todos esos estilos de background que podríamos haber colocado en distintas declaraciones con distintos atributos en un solo atributo background que tiene todos esos valores. Y aquí es importante colocar los valores en el orden correcto. Y para que os acordéis del orden correcto, os viene bien tener, por ejemplo, un editor de estos estilos a mano, porque hay muchos estilos que con el tiempo os vais a acordar, pues, cómo funciona esto. Por ejemplo, el borde. No hemos hablado todavía de los estilos de borde, eso se vería con los estilos de caja, pero lo adelanto. Border puede permitir también distintos estilos de borde, que podrían ser, por ejemplo, border, un píxel solid, para hacer un borde sólido, solid, y también el color del borde, que yo le voy a colocar, pues por ejemplo, un naranja. ¿De acuerdo? Y veis que aquí en el preview el P ya viene con un borde naranja. Esos mismos bordes yo los podía haber colocado en atributos distintos. Pero el borde, aparte de definirlo en un solo atributo, yo lo podría haber definido en varios atributos. Por ejemplo, border color. Y yo puedo poner aquí el color del borde, por ejemplo, red. Border style. Y yo puedo colocar aquí, por ejemplo, dashed, que es una línea discontinuada. Y también yo podría colocar aquí el border size, ¿no? El border, vaya, no sé si es size. Border width es border width. Yo podría colocar 6 píxeles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este border me está sobrando. Y aquí lo estamos viendo. Una línea discontinuada de 6 píxeles de anchura y con el color rojo. Es decir, que los atributos de estilo se pueden colocar o bien agrupados en un mismo atributo, como aquí, o bien en atributos diferentes. Y esto realmente es lo mismo, lo que pasa es que permite estas dos maneras que a la hora de trabajar veréis que puede ser interesante utilizar esta forma para ahorrar espacio o estas formas para definir un borde, solo un atributo específico dentro de los atributos posibles de border. Y ahora esto en el editor lo podríamos guardar como una hoja de estilos externa, por ejemplo. Vamos a guardarlo como, por hacer esta prueba, aquí me sale la ventana típica del Windows, que yo tengo que seleccionar aquí el disco duro. Y en el disco duro estaba guardando todo en la carpeta web y en la carpeta CSS, en el vídeo 3. Y estos serían los estilos de Top Style. Top Style. .css. Vale, y ahora vamos a echar un vistazo. Aquí en el vídeo 3 tenemos el estilo de Top Style. Lo voy a arrastrar aquí
y directamente me escribe una hoja de estilos, un link a la hoja de estilos que he creado con el top style. Vamos a guardar esto y veamos ahora. ¿Veis? Ahora los estilos que yo había definido, por ejemplo, aquí en estilos de top style, por ejemplo, los párrafos tenían un fondo y un borde, además tenían los párrafos de color naranja. Lo que pasa es que con el fondo de color naranja de la página no se ven bien. Y los div también con sus estilos. Ahora vamos a echar un vistazo al fondo porque, ¿ves? No tiene párrafos, no tiene div. Vamos a colocárselos. Hola, esto es un div. Y además el color de fondo que le habíamos puesto, este color de fondo, lo voy a aclarar bastante poniendo aquí, por ejemplo, CC66 para que se pueda llegar a ver el fondo. No se ve muy bien el color de borde. Voy a poner blanco. FFF. De acuerdo, entonces tampoco se ve muy bien, pero bueno, está ahí el borde de la etiqueta P, que está en naranja. El fondo de los párrafos, que es con el logo de desarrollo web. Y los div con el estilo que habíamos planeado, que es con el fondo negro y el borde ese punteado o discontinuo en rojo. Y desde aquí hasta el final del vídeo vamos a ver lo que se llama el modelo de caja, que son los atributos, o mejor dicho, la gama de atributos, el abanico de posibilidades que tenemos para definir el aspecto de las cajas con CSS. Las cajas, digamos, pues son como los contenedores, los sitios donde podemos poner contenido, pues se llaman el box, y en inglés lo podemos encontrar como el box model o el modelo de caja en castellano, que sería eso, los atributos que nos sirven para definir tanto las cajas con, pues por ejemplo, atributos como los bordes, los márgenes, los tamaños de anchuras y alturas y todo esto que tiene que ver con lo que son las cajas del CSS. ¿De acuerdo? Entonces estoy creando aquí, como siempre, un nuevo archivo para poder colocar todos los códigos CSS que tienen que ver con el model box, con el modelo de caja. Y vamos a empezar colocando varias etiquetas div para definir varias divisiones. El div, digamos, el div, como ya sabemos, no por sí, él solo no significa nada, apenas un salto de línea entre cada uno de los div. Muy bien, entonces yo a través del CSS le aplico estilos para que el div tenga cualquier formato que vosotros deseéis o cualquier aspecto que deseéis. Y este div, que no significa nada más que una división, es la etiqueta más adecuada para hacer o más utilizada para hacer una caja. Una caja es pues un contenedor donde vamos a colocar un contenido en HTML con etiquetas, pues quiero decir con contenido de imágenes, texto, lo que haga falta. Entonces por eso utilizo la etiqueta div para explicaros lo que es el modelo de caja. Y ahora estáis viendo cómo he colocado un color de fondo a los div. ¿Y qué pasa? Que yo el color de fondo a cada uno de los div lo he colocado de manera global, pero cada uno de los div van por separado. Pero ahí en el ejemplo habéis visto que aparecen casi no, literalmente pegados el uno al otro. Entonces vamos a comenzar por ver los atributos de margin que nos sirven para que haya una separación, un espacio entre lo que es una caja y la otra, o una caja y lo que tenga al lado. No tiene por qué ser otra caja lo que tienes al lado, puede haber texto o puede haber una imagen. En realidad el margen este sirve para crear eso, un margen. En concreto el margin left te crea un margen a la izquierda, lo veis ahí, de 10 píxeles. Y lo voy a poner un poco mayor para que se vea. Y ya os digo que el margin se puede aplicar a cualquier etiqueta, aunque yo lo estoy viendo sobre la etiqueta div.
Nos vale para cualquier etiqueta del HTML y lo que hace es que entre esa etiqueta y lo que hay al lado te crea un margen del tamaño que nosotros le digamos. Por ejemplo, 300 píxeles. Yo utilizo siempre, ahora en este caso hemos hecho un margen a la derecha de 300 píxeles. Entonces del borde, que en este caso como no hay nada a la derecha, es el borde de la página hasta la caja, tiene que haber un espacio de 300 píxeles y ahí lo estáis viendo. Y ahora si coloco aquí un margin top en esa capa, en esa caja, lo que consigo es que esa caja esté separada por la parte de arriba, por el top, la parte de arriba de la caja, 20 píxeles con respecto a lo que haya en la parte de arriba, que era otra caja. Y ahora haciendo un margin bottom, consigo, por ejemplo, en este caso, que la caja de en medio está separada por la parte de abajo, 40 píxeles en este caso, con respecto a lo que hay abajo. De acuerdo. Estos márgenes que estáis viendo con margin left, margin right, margin bottom, se pueden colocar también con con único valor. Lo veis, por ejemplo, aquí, margin 100 px, que eso, perdona, os he dicho único valor, que quería decir con un único atributo. ¿Veis? El atributo margin, antes teníamos el margin left, margin right, margin top, margin bottom. Y ahora con un único margen consigo colocar cuatro valores de márgenes. Lo que hace es que le estoy especificando con un solo atributo los 4 valores de margen a la vez. Perdón. Entonces, el primer valor, bueno, ahí estoy viendo que el margen 0 no hace falta poner ningún px cuando se está colocando un margen 0. Y ahora lo que quiero deciros es que al definir los 4 márgenes uno detrás de otro, se empieza por el top, luego va el right, luego el bottom y luego el left. Este 0, por ejemplo, sería para el margin left, por eso no hay ningún espacio entre la caja, o no hay casi espacio entre la caja y el borde por la izquierda de la página. Y esos son los margin, es un espacio entre lo que es la caja, el final de la caja, y el contenido que hay al lado. Ahora, los padding. Los padding es un espacio, también funciona muy parecido al margin, pero es un margen interno. El padding sirve para crear un espacio vacío entre lo que es el borde de la caja, o sea, el espacio que pertenece a la caja, y el contenido que haya dentro de la caja. Lo estáis viendo aquí con el padding 20px. Lo que consigo es que haya un espacio, eso lo he colocado en todos los div, un espacio de 20 píxeles entre lo que es el borde de la caja y el contenido de la caja. ¿Vale? Con eso, margin 20px, lo que hacemos es que todos los valores de margin, los de arriba, abajo, tal, izquierda, derecha, todos sean 20 píxeles. Pero si lo colocamos aquí en 20px, espacio 60px, lo que hacemos es que tanto arriba como abajo conseguimos 20 px de margen y a los lados conseguimos 60. ¿De acuerdo? Ahora, en esa última capa div o caja div, le estoy colocando un padding 0 para que esa capa no tenga ningún espacio entre lo que es el borde de la capa y el contenido de la capa o de la caja, y lo estáis viendo ahí con margin padding 0. 0, como solo coloco un valor de padding, es el mismo padding para todos los valores de izquierda, derecha, arriba, abajo. Bueno, ahora vamos a ver el borde. Le quito esa mayúscula porque los atributos de CSS en principio se colocan en minúscula. Y ahora estoy colocando un color de borde. El border color sirve para definir un color en el borde de la página. Ya vimos antes los bordes hace un poco al ver los editores de CSS, pero bueno, lo vuelvo a repetir. El border style sirve para definir un estilo del borde, que puede ser sólido, una línea de puntos, una línea discontinuada. Y el border width, que es el ancho que queremos colocarle a este borde, que en el principio, pues bueno, en unidades CSS le colocamos las unidades que queremos. Con eso hemos conseguido un borde de 5 píxeles de color rojo y sólido, o sea, continuo. Y ahora en esta otra caja, para que veáis,
voy a colocar el borde, pero con solo un atributo, especificando los tres valores del borde, uno detrás de otro. Por ejemplo, 2px dotted, que es para una línea de puntos, y con el valor RGB este, que es así tirando hacia el naranja. Y ahí lo estáis viendo cómo aparece esa línea de puntos. Lo que pasa es que el punteado no se ve muy bien porque el punto ha quedado pequeño y sobre el fondo verde no se ve muy bien. Pero aquí lo veis, si lo aumento un poco se ve mejor. Y ya si lo aumento un poquito más podremos ver cómo efectivamente ese borde está compuesto por una línea de puntos. De acuerdo. Pues eso, los bordes ya los he visto y ahora el float y el clear. Los float y los clear son atributos de la especificación de CSS2, pero todos los navegadores ya los entienden, o sea que estáis tranquilos y se utilizan intensivamente a hacer diseños de páginas web. Bueno, entonces voy a colocar varios div para que podáis ver cómo funcionan estos atributos float y el clear. Primero vamos a ver el float. Veis, si yo coloco estos div, aparecen uno debajo de otro. Siempre los div aparecen uno debajo de otro. ¿De acuerdo? Porque un div, el barra div, como una especie, se interpreta como un salto de línea, es como una caja independiente. Entonces lo coloca en su su línea. Entonces, bueno, primero les voy a cambiar el tamaño para que se vea que, y esto no lo habíamos visto todavía en los atributos de caja, que también eso sería otro atributo de caja, el width este, que es para definir una anchura en las cajas. Le he colocado aquí una anchura de 200 píxeles a la caja, a cada una de estas tres cajas. Y ahora lo que os quería enseñar os quiero enseñar cómo podemos hacer un float. Entonces colocamos aquí float, dos puntos, left, por ejemplo. Y eso lo que hace es que esta capa sea flotante y que esté flotando hacia la izquierda, con lo cual todos los contenidos que vosotros coloquéis se colocarán en la misma línea, ya no es debajo del otro, sino en la misma línea, rodeando a la capa flotante. Es un poco parecido a como hacíais el alineado de imágenes con align right o align left. ¿Veis? Esa otra capa la he alineado a la derecha. Entonces me queda la primera capa a la izquierda, la segunda capa a la derecha, pues la tercera capa me está apareciendo en el medio. Porque siempre te va bordeando utilizando los espacios libres que haya en la misma línea. Y ahora si le hago un class clear, ese es el efecto de clear, un clear both, perdonar, y lo que hago es que el navegador busca el primer hueco vacío que haya, que no tenga nada a los dos lados, porque el clear es both, both significa ambos, o sea, hace el clear a ambos lados y busca el primer espacio vacío que haya a ambos lados, le cambio el fondo para que se vea bien con esa capa, el primer espacio vacío que haya a ambos lados y coloca ahí esa nueva capa. Si pudiese clear left, te busca el primer espacio vacío que haya a la izquierda y si pones crear right es el primer espacio vacío que haya a la derecha. Bueno, y ahora para que se vea esto que estamos viendo del float, quiero poner un texto bastante largo y en este texto, antes del texto, coloco una etiqueta div con una caja a la que le voy a poner un float para que veáis cómo el texto va rodeando siempre a las capas, el texto o cualquier otro elemento que coloquéis, pero aquí se ve bien con el texto que va a rodear a la capa que estáis trabajando. Le quito el width para que se vea que el float no solo funciona con cuando le colocamos el width, sino que cualquier capa que le colocáis el float de left, lo que va a hacer es dejar el espacio del lado para los elementos que haya a continuación. El float left, dejando el espacio de la derecha, se coloca a la izquierda y deja el espacio de la derecha para que siga insertándose contenido. Y lo veis viendo que ese texto aparece rodeando a la imagen, perdón, a la caja que habéis colocado con el float. Ahora se verá mejor cómo el texto aparece rodeando
a la capa. Y aquí le voy a colocar un margen, porque este margen, esta capa, cuando hacemos un estilo de float, nos viene bien un margen para que el texto no esté literalmente pegado. Y lo veis que he colocado un margen 20, con lo cual me hace 20 píxeles de margen a todos los lados, en los 4 lados de la caja. De acuerdo. Estos son los atributos principales para las cajas. Y me ha faltado uno que es el height, que sirve para definir la altura de los elementos de la página. En este caso, esa etiqueta div, pues le estamos dando una altura. Esta otra etiqueta div tiene otra altura de 200 píxeles y esta otra etiqueta otra altura de 300 píxeles. Y lo vemos, esta tiene 100 píxeles de altura, esta 200 y esta 300 píxeles de altura. La altura generalmente es la suficiente para que quepan los elementos que vosotros habéis colocado dentro de la caja, pero nosotros además con el div height, o sea, con el atributo height podemos definir una altura aparte de la que se había colocado dentro de la, o sea, de lo que crecería naturalmente la caja por sus contenidos. Y hasta aquí creo que he terminado con el modelo de caja, pero voy a hacer una comprobación aquí. Bueno, aquí en el PDF que os comentaba antes de la chuleta del CSS, tenéis un esquema del modelo de caja que os viene muy bien para saber cuáles son los valores de height, del border, del width y lo que significa cada uno. Os viene bien, aunque esto os aseguro que pronto os lo sabréis de memoria, pero bueno, está bien para saber qué medida, o sea, qué valor o qué atributo corresponde con cada medida de cada distancia de lo que es del respecto a lo que es la caja, ¿no? Y aquí estáis viendo cómo aparecen otra serie de atributos que ni siquiera nosotros hemos revisado en estas. Pero bueno, todos estos atributos los iremos viendo poquito a poco a la hora de hacer los ejemplos a lo largo de este manual de CSS, porque tenemos muchos temas que están pendientes y queremos ver con calma, y a la vez que los veremos iremos conociendo nuevos atributos del CSS. Vale, pero aquí voy a hacer unas últimas pruebas con algunos de los atributos del modelo de caja que todavía no he visto. Y quiero enseñaros, una de las cosas que quiero enseñaros es que los bordes se pueden especificar no solo a través del atributo border, sino a través del border top, border left, border right y border bottom. De la misma manera que teníamos el margin left, margin top, margin right, margin bottom. Entonces con esto consigo especificar bordes a cada uno de los 4 lados de la caja por separado. Y estos bordes pueden tener estilos totalmente diferentes. Yo ahora estoy creando una serie de estilos totalmente distintos para que se vea que estos bordes se han definido de una manera diferente para cada uno de los casos, pero bueno, nadie va a querer hacer una cosa tan fea como va a salir a mí, pero así con bordes distintos porque es como una especie de ensalada de frutas eh, totalmente descombinada, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo es el border top, que es un borde para la parte de arriba, el lado de arriba de la caja, border left para el lado de la izquierda, border right para el lado de la derecha y border bottom en la parte de abajo, la línea de la parte de abajo de la caja. Lo estáis viendo aquí, los distintos tipos de borde. Yo le he colocado además distintos atributos, distintos tipos de borde, el sólido, el dotted, el lashed, y estáis viéndola ahí por fin esa caja que tiene cada borde es distinto. Quizás aquí me ha quedado este borde muy parecido a este otro. Puede que si mueva, bueno, por ejemplo, si hago otro borde distinto, otro color distinto, se vea mejor. Lo coloco aquí, que sería un borde tirando hacia azul, y ahí lo estáis viendo, el borde azul. Bueno, entonces yo en realidad quizás me haya dejado por aquí bastantes
detalles y tal que habría que ir viendo, pero como estamos al principio del manual de CSS, está bien con lo que hemos aprendido hasta ahora. Os dejo la chuleta esta por si queréis aprender o practicar vosotros con los atributos. Y algo más que deciros, que esto no sirve de nada ver el vídeo, tendréis que poneros a practicar, porque realmente practicando y haciendo las cosas por uno mismo es como se aprende. Entonces nada más por ahora, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo en desarrolloweb.com. Un saludo.